Nosotros somos el equipo número 5 de la Cátedra Leyes Penales Especiales, que está integrado por Jennifer La Cruz, Antonio Mendoza, Darlis Hernández, Adriana Barahona, Reinaldo Niño y mi persona, Jenny Parra. Por tener un número impar, nos tocó desarrollar la ley orgánica sobre sustancias estupefacientes y psicotrópicas, los delitos de tráfico, consumo, posesión y otros, y los delitos informáticos. Hola a todos, mi nombre es Jennifer La Cruz. Yo les voy a hablar acerca de la ley orgánica sobre sustancias estupefacientes y psicotrópicas. El artículo 1 de esta ley tiene por objeto establecer los mecanismos de medida de control, vigilancia y fiscalización en el territorio nacional, a que serán sometidos los estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como las sustancias químicas, precursoras y esenciales, susceptibles de ser derivadas a la fabricación ilícita de drogas. Determinar los delitos y penas relacionados con el tráfico de estas sustancias. En el artículo 2, en el ámbito de aplicación, las disposiciones de control, vigilancia y fiscalización contenidas en la presente ley deben aplicarse al conjunto de sustancias incorporadas en la lista y anexo de los convenios y tratados suscritos y ratificados por la República contra el tráfico de estupefacientes. Asimismo, aquellos otros estupefacientes, sustancias psicotrópicas, sales, preparaciones especiales, farmacéuticas, materias primas, sustancias químicas, precursores y esenciales, y otras que determinen los ministerios del Poder Popular en competencia en materia de salud e industria intermedia. En el título 2 del órgano rector, la Oficina Nacional Antidroga es una oficina nacional que esta tiene la capacidad de gestionar presupuestariamente y administrativamente la jerarquía del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Interior y Justicia. La Oficina Nacional Antidroga es el órgano rector encargado de diseñar y planificar, bien sea formular y ejecutar las políticas públicas y estratégicas del Estado contra el tráfico de estas sustancias. En el artículo 5, las atribuciones para su organización y funcionamiento, el órgano rector tendrá las siguientes atribuciones. Una será diseñar, planificar, estructurar, formular y ejecutar las políticas públicas y estrategias del Ejecutivo Nacional. Otra sería organizar, dirigir, controlar, coordinar, fiscalizar y supervisar en el ámbito nacional la prevención del consumo de drogas, el tratamiento de rehabilitación y reinserción. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Mendoza y les voy a hablar acerca de la Ley Orgánica de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, desde el artículo 67 al 121. Otros compañeros que se identificarán más adelante o ya se identificaron, expondrán otros tópicos al respecto. Ok, en estos momentos vamos a empezar a hablar sobre la sección cuarta del control y fiscalización. Esta sección se encarga de determinar o de describir cuáles son las funciones de los entes gubernamentales que van a controlar la sección de estupefacientes y psicotrópicas. En este sentido, el Ministerio de Salud diseñará los mecanismos de vigilancia y control tanto para los entes públicos como los entes privados. La custodia y control contable de estupefacientes y sustancias psicotrópicas es responsabilidad del farmacéutico o farmacéuta y para ello deberán llevar libros especiales sellados y foliados hasta el efecto, así como la custodia y control física de las sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Asimismo, deberá llevar un inventario
de esas sustancias si la farmacia o el establecimiento farmacéutico, digamos que debe ser cerrado o debe ser cambiado de dueño. Continuando con nuestra exposición, en esta oportunidad vamos a explicar a partir del artículo 72 y se refiere al Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas. Este registro nacional único es el que se encargará del control administrativo, operativo y financiero, tanto a nivel de personas jurídicas como de personas naturales. Su inscripción o la inscripción en el mismo es de manera obligatoria y operará bajo la figura de un registrador o registradora nombrado por el Ministerio de Sanidad. Asimismo, este ente de registro único tendrá como función principal evaluar lo que es el otorgamiento de las licencias obligatorias para todos aquellos operadores o responsables del comercio de estas sustancias. Seguidamente vamos a empezar a desarrollar del artículo 85 al 121 de manera somera y se refiere a lo que es la importación, distribución, exportación y control de lo que son las sustancias químicas controladas. Establece la ley que los operadores de sustancias químicas controladas deben solicitar el permiso al Registro Nacional Único de Operadores, que ya hablamos, y este permiso debe ser efectuado o solicitado con al menos 20 días de anticipación a la operación. Asimismo, las operaciones aduaneras de las sustancias químicas controladas deben ser realizadas en una sola expedición. El responsable del comercio que se encargue de hacer la importación o la exportación debe notificar al Registro Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas el tipo, cantidad e identificación de las sustancias que está importando o que está exportando. Estas sustancias deben tener unas medidas de control muy especiales para el usuario final, tales como precinto, etiquetado, debe hacerse la notificación de comercio interno y asimismo ya en el artículo 107 establece tácitamente la prohibición de despacho a niños, niñas y adolescentes con unas multas de entre 100 y 300 unidades tributarias en caso de expender este tipo de sustancias a los niños ya mencionados. Asimismo, y como punto final, se debe llevar un registro estricto de lo que es todas las transacciones que se realizan, cantidades recibidas, cantidades exportadas, cantidades en existencias y la obligación de efectuar un informe mensual al Registro Nacional Único de Operadores. La Guardia Nacional y demás entes gubernamentales tienen las potestades de fiscalización tanto a los establecimientos como al transporte que se realice de estas sustancias, así como a las muestras. Muchísimas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Darlis Hernández. En la oportunidad de hoy les vamos a hablar acerca de los delitos de tráfico, consumo, posesión y otros, en especial del consumo y medidas de seguridad social. En general podemos decir que el consumidor es aquel que concreta el consumo de algo. Según el artículo 70 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas,
quedan sujetas a las medidas de seguridad social previstas en esta ley. 1. El consumidor civil o militar, cuando no esté de guardia de la sustancia a que se refiere este texto legal. 2. El consumidor que posea dicha sustancia en dosis personal para su consumo, entendida como aquella que, de acuerdo a la tolerancia, grado de dependencia, patrón individual del consumo, características psicofísicas del individuo y la naturaleza de la sustancia utilizada en cada caso, no constituya una sobredosis. En este caso, el juez apreciará racional y científicamente la cantidad que constituye una dosis personal para el consumo. Buenos días, mi nombre es Darlis Hernández. En la oportunidad de hoy les vamos a hablar acerca de los delitos de tráfico, consumo, posesión y otros, en especial del consumo y medidas de seguridad social. En general, podemos decir que el consumidor es aquel que concreta el consumo de algo. Según el artículo 70 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, quedan sujetas a las medidas de seguridad social previstas en esta ley. 1. El consumidor civil o militar, cuando no esté de guardia de la sustancia a que se refiere este texto legal. 2. El consumidor que posea dicha sustancia en dosis personal para su consumo, entendida como aquella que, de acuerdo a la tolerancia, grado de dependencia, patrón individual del consumo, características psicofísicas del individuo y la naturaleza de la sustancia utilizada en cada caso, no constituya una sobredosis. En este caso, el juez apreciará racional y científicamente la cantidad que constituye una dosis personal para el consumo. Las medidas de seguridad están contempladas en el artículo 74. En los casos previstos en el artículo precedente, se aplicarán las siguientes medidas de seguridad. 1. Internamiento en el centro de rehabilitación de terapia especializada. 2. Cura o desintoxicación. 3. Readaptación social del sujeto consumidor. 4. Libertad vigilada o seguimiento. 5. Expulsión del territorio de la República del consumidor extranjero no residente. 6. Trabajo comunitario. Dichas medidas podrán ser aplicadas por separado o conjuntamente por el juez competente, según el caso. Por otro lado, tenemos el artículo 77, donde nos define qué es un fármaco dependiente. Se entiende por fármaco dependiente al consumidor del tipo intensificado, caracterizado por un consumo a nivel mínimo de dosis diarias, generalmente motivado por la necesidad de aliviar tensiones. El fármaco dependiente es un consumo regular, escalando a patrones que pueden definirse como dependencia, de manera que se convierta en una actividad de la vida diaria, aun cuando el individuo sigue integrado a la comunidad. Por otro lado, tenemos el artículo 77, donde nos define qué es un fármaco dependiente. Se entiende por fármaco dependiente al consumidor del tipo intensificado, caracterizado por un consumo a nivel mínimo de dosis diarias, generalmente motivado por la necesidad de aliviar tensiones. El fármaco dependiente es un consumo regular, escalando a patrones que pueden definirse como dependencia, de manera que se convierta en una actividad de la vida diaria, aun cuando el individuo sigue integrado a la comunidad. En el artículo 78 encontramos el consumidor ocasional o el consumidor recreacional o circunstancial. Se entiende por el consumidor ocasional aquel que se ha declarado de tipo experimental, motivado generalmente por la curiosidad en un ensayo a corto plazo de baja frecuencia. El consumidor de tipo recreacional se caracteriza por un acto voluntario que no tiende a la escalada, ni a la frecuencia ni a la intensidad. No se puede considerar como dependencia.
El consumidor de tipo circunstancial se caracteriza por una motivación para lograr un efecto anticipado, con el fin de enfrentar una situación o condición de tipo personal o vocacional. Sin más por el momento, se despide Darlis Hernández. Soy Adriana Barahona, cursante de la Cátedra de Leyes Penales Especiales e integrante del equipo número 5, y me corresponde hablar sobre la posesión de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, lo cual se encuentra regulado por la Ley Orgánica de Drogas, y esta normativa se encuentra sujeta a tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela. En cuanto a la posesión de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, existen dos, una que es la posesión permitida y la posesión ilícita. En cuanto a la posesión permitida, la Ley Orgánica de Drogas, en su artículo 131, contempla que la dosis personal para el consumo depende de la tolerancia, grado de dependencia, patrón individual de consumo y de las características psicofísicas del individuo. Esta posesión permitida se encuentra detallada también en el artículo 153 de la Ley Orgánica de Drogas, donde establece que, por ejemplo, la cocaína será permitida hasta 2 gramos, la marihuana hasta 20 gramos, la marihuana genéricamente modificada hasta 5 gramos y los derivados de la amapola hasta 1 gramo. En cuanto a la posesión ilícita, el artículo 153 de la Ley Orgánica de Drogas establece que el que ilícitamente posea estupefacientes, sustancias psicotrópicas, sus mezclas, sales o especialidades farmacéuticas o sustancias químicas con fines distintos a las actividades ilícitas así declaradas en esta ley o al consumo personal establecido en el artículo 131, será penado con prisión de 1 a 2 años. Entonces, las personas que posean sustancias estupefacientes y psicotrópicas con un límite superior a lo establecido en la ley, con una posesión de gramos superiores a lo establecido en la ley, serán sancionados de acuerdo a las penas que la ley establece. Las actividades delictivas que mayores beneficios en cuanto a dividendos se refiere generan a las personas a que se dedican a estas actividades tienen que ver con los delitos de droga. La Ley Orgánica de Drogas contempla en sus artículos desde el 154 hasta el 162 otros delitos relacionados con sustancias estupefacientes y psicotrópicas. En el artículo 154 se contempla lo que tiene que ver con el desvío de sustancias químicas. En el artículo 155, el reetiquetamiento ilícito. En el artículo 156, las operaciones con licencias, permisos revocados o suspendidos o vencidos. En el artículo 157 se contempla el delito de corretaje ilícito. En el 158, la obtención de licencias mediante datos falsos. En el 159, la alteración de la composición de mezcla no controlada. En el 160, la obstaculización de la inspección. En el 161, la utilización de locales, lugares o vehículos. Y en el 162, la instigación al consumo de droga. Para todos estos delitos, la pena correspondiente tiene que ver con la prisión. Y en cada uno de esos artículos pues se establece el tiempo para esa pena de acuerdo al delito que corresponde. Bueno, esta es toda mi exposición y muchísimas gracias por su atención.
Buenas, mi nombre es Jenny Parra. Mi número de cédula es 18938-369. Mi expediente es CJP 142000670. Soy estudiante de Derecho de la Universidad Yacambú y les voy a hacer una exponencia sobre leyes penales especiales y mi punto a tratar será los delitos informáticos. ¿Qué es un delito informático o un ciberdelito? Es toda aquella acción antijurídica y culpable que se da por vías informáticas o que tiene como objeto destruir y dañar ordenadores, medios electrónicos y redes de Internet. Debido a que la información se mueve más rápido que la legislación, existen conductas criminales por vías informáticas que no pueden considerarse como delitos. Según la teoría del delito, por lo cual se define como abusos informáticos, los tipos penales tradicionales resultan en muchos países inadecuados para encuadrar las nuevas formas delictivas. Entre los delitos informáticos encontramos la criminalidad informática, que consiste en la realización de un tipo de actividad que, reuniendo los requisitos que delimitan el concepto del delito, sean llevados a cabo utilizando un elemento informático. Cuando se cree que se está frente a un delito informático, existen forenses que pueden corroborar. La informática forense permite la solución de conflictos tecnológicos relacionados con seguridad informática y protección de datos. Gracias a ella, las empresas obtienen una respuesta a problemas de privacidad, competencias desleal, fraude, robo de información confidencial y espionaje industrial, surgidos a través de uso indebido de las tecnologías de la información. Mediante sus procedimientos se identifican, aseguran, extraen, analizan y presentan pruebas generadas y guardadas electrónicamente para que puedan ser aceptadas en un proceso legal. A medida que se fueron incrementando los delitos informáticos, se vio la necesidad de resolverlos y para ello se creó la Ley sobre Delitos Informáticos, que es una ley especial sobre delitos informáticos cuyo objeto es proteger los sistemas que utilicen tecnologías de información, así como prevenir y sancionar los delitos cometidos contra o mediante el uso de tales tecnologías, que salió en Gaceta Oficial en octubre del 2011. Se trata de una ley especial que descodifica el Código Penal y profundiza aún más la incoherencia y falta de sistemática de la legislación penal, con el consecuente deterioro de la seguridad jurídica. La ley define los términos tecnológicos de información, sistema, data, documento, computadora, hardware, software, programas, procedimientos de datos o de información, seguridad, virus, tarjeta inteligente, contraseña, mensajes de datos, entre otros. Pero cuya ley presenta varias deficiencias y problemas, entre los que podemos mencionar los siguientes: utilizar términos en el idioma inglés cuando la Constitución solo autoriza el uso del castellano, lenguajes indígenas en documentos oficiales, no tipifica un delito alguno relativo a la seguridad e integridad de la firma electrónica y a su registro. La terminología utilizada es diferente a la de la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, tal como se observa en la definición que hace del mensaje de datos, con lo que se propicia un desorden conceptual de la legislación en materia electrónica. Repite delitos ya existentes en el Código Penal y en otras leyes penales, a los cuales les agrega el medio empleado y la naturaleza inteligente del afectado. La anterior ley mencionada también dice que el acceso indebido a un sistema es penado
con prisión de 1 a 5 años y multa de 10 a 50 unidades tributarias, ausencia de tratados de extradición, de acuerdos de ayuda mutuos y de mecanismos sincronizados que permiten la puesta en vigor de la cooperación internacional, el sabotaje o daño a sistemas, incluyendo cualquier acto que altere su funcionamiento, es penado con prisión de 4 a 8 años y multa de 400 a 800 unidades tributarias, que aumentará a prisión de 5 a 10 años y multa de 500 a 1000 unidades tributarias si para su comisión se utiliza un virus o medio analógico. Si se trata de sabotaje o daño culposo, la pena se reduce entre la mitad y 2/3. Si se trata de sabotaje o acceso indebido al sistema protegido, entre la tercera parte y la mitad. Como conclusión, quisiera decir que los delitos informáticos son delitos tan graves como cualquier delito que consagra nuestro Código Penal, y que aunque en nuestro país actualmente no tenemos una ley que esté indicada a cómo la tecnología ha aumentado, sí estamos en proceso de proteger más en cuanto a los delitos informáticos. Gracias. Esa fue toda mi exposición.